¿Qué son los humanos? Los humanos, o conocidos científicamente como Homo antisapiens, son seres racionales vertebrados bípedos mamíferos basados en carbón y son la especie dominante del tercer planeta de un sistema planetario de una estrella G ubicado en el brazo de Orión de la galaxia Vía Láctea. Los humanos llaman a su planeta como Tierra. Estos son tan imperfectos y tan estúpidos que las únicas excusas que hay para que sean una especie racional son que tienen libre albedrío y formaron civilizaciones ellos mismos. Cada uno de estos especímenes puede ser similar a otro, pero para que sea sencillo distinguirlos, sus características físicas principales se dividen en razas, las cuales son 4: amarillo, negro, gris y blanco. Estos últimos han tratado y tratan con crueldad y desprecio a todas las anteriores debido a que se cree ser la raza suprema de esta especie, en especial contra los negros. En cuanto a su anatomía, solo tienen un tórax que retiene sus órganos internos, 2 patas que insolentemente llaman piernas, 2 apéndices grandes con 5 apéndices pequeños en cada uno y una cabeza que retiene sus órganos principales. Todo eso teniendo un sistema óseo como estructura. Se comunica mediante un sonido producido cuando el aire es expulsado a través de su laringe y hace que vibren sus cuerdas vocales llamado voz. Es controlado por la boca, la cual usan de distintas maneras, desde compartir ideas hasta atacar y dar mensajes incorrectos. Y también alimentarse. También usan ropas y atuendo, pues la desnudez les incomoda a la mayoría de los humanos, pero para quienes no, suelen ser motivo de algunas complicaciones. También se pueden distinguir observando su comportamiento y personalidades. Estos se originan dependiendo de su genética, crianza, entorno y cultura regional, y de vez en cuando sus características mentales son independientes de estas cosas. Desafortunadamente son muy pocos los que se interesan en estos datos. Sin embargo, no hay 2 o más humanos exactamente iguales ni física ni mentalmente, y es muy raro que eso pase. Aunque a veces hay similitudes entre humanos, pero estas no son muy significativas para la mayoría, y eso causó muchas complicaciones sin sentido entre ellos, como guerras raciales y discriminación, por mencionar algunos. También, si se conocen las necesidades de cada uno, son muy fáciles de manipular y son muy pocos los que se resisten. Otra característica que tienen es que pueden encontrarles un segundo uso a las cosas, ya sea algo beneficioso o perjudicial. Desde palos para alcanzar hasta herramientas impresionantes, desde armas para defenderse y cazar hasta armas para matar y asesinar. Además son capaces de traer destrucción y desastre en cada lugar que van. Afortunadamente todos ellos tienen 2 debilidades en común. Un impacto intenso o cortada profunda en sus vientres hará que se desangren y se revienten sus vísceras, y deshidratación por ausencia de agua, pues los humanos pueden aguantar lo que sea sin alimentarse, pero solo aguantan sin agua un par de días. O también bastará con solo bloquear su respiración. Tardarán en morir en muy poco tiempo. Los humanos viven en lugares muy diversos. Algunos son muy apegados a la naturaleza como árboles y cuevas, y otros son creados por ellos mismos. Los más comunes son los edificios de tamaño relativos llamados casas. Existen muchos tipos de casas. Algunas están construidas en el campo con materiales de esos lugares, pero no tienen buena arquitectura. Otras son construidas con piedra y aunque son más resistentes, no garantiza que sean mejoradas en su totalidad. Pero cuando cierta cantidad de casas de cualquier material se acumulan en un territorio específico, se requiere que sus habitantes se organicen en ciertos asuntos. A ese territorio se le llama pueblo, y cuando el pueblo ya es muy poblado y más extenso, y es más avanzado en términos políticos, económicos y culturales, se les llama suburbios. Y cuando estos ya están más extensos y poblados y más avanzados, no solo en los términos ya mencionados, sino también tecnológicos, tienen edificios de diferentes usos, se les llaman ciudades, y los conjuntos de ciudades y pueblos se les llama conurbaciones. Es en estos donde la palabra avance pierde valor, pues hay más exigencias y servicios, pero no son atendidas porque supuestamente se atienden lugares donde hay más carencias. Eso causa mucho descontento y desorden, e incluso en algunas de ellas son habitadas por gente moralmente degenerada y corrupta, lo cual causa delincuencia y crimen, haciendo más difícil la existencia de sus habitantes y la distribución de materiales, recursos y servicios. Pero los procesos que se usan para mantener esta solución bajo control tampoco son confiables y tampoco funcionan. La cultura humana es muy diversa, rica y variada, pero la gran mayoría de esta es infravalorada y poco reconocida. Al principio de su historia, los humanos fueron basando su arte en lo que vivían y lo que presenciaban, pero con el tiempo su arte fue cambiando constantemente y se le fue agregando al arte lo que se les ocurría,
y creaban cosas nuevas y distintas a lo que existía. También fueron inspirándose en las mitologías y en las acciones de los demás humanos. Hubo artistas tan talentosos y hábiles que inspiraron a otros artistas sucesores, y así fue durante generaciones. Pero últimamente no se puede seguir la inspiración del plagio, pues hay algunas obras que son muy similares a otras, a veces por coincidencia y otras son intencionales, en especial la creación de historias, la música y la arquitectura. Su relación con la naturaleza es algo complicada, pues los humanos han intentado imitarla al crear su tecnología y su arte. Sin embargo, su respeto a esta fue disminuyendo, y la fueron destruyendo para conseguir recursos y materiales, según ellos, para satisfacer sus necesidades, causando contaminaciones, polución y fenómenos climáticos contranaturales. Sus actividades son también para ellos un buen tema para conversar. De hecho, las conversaciones son parte de la cultura, y la cultura son parte de las conversaciones. Existen miles de actividades y subactividades, pero nos enfocaremos en la que originó todas las demás: la supervivencia. La supervivencia tiene muchas formas, desde depredadores hasta enemigos, rivales y competencias de su misma especie que pueden hacer florecer su ingenio o iniciar guerras sin sentido, desde el humilde arte de la agricultura hasta crear comida falsa que envenena a la población para salvarse de la bancarrota, desde adaptarse a cualquier hábitat hasta construir edificios que pueden ser un hogar o un lugar inhabitable en todo sentido. Sus métodos para obtener conocimientos fueron muy torpes con el paso del tiempo, y los seres humanos son seres curiosos que necesitan respuestas, pero eso no compensa su estupidez. Es por eso que están dispuestos a conseguir respuestas por todos los medios. Uno de ellos es la mitología. Esta estudia la historia y vida de los dioses, pues para algunos humanos, los dioses y sus acciones son la explicación del mundo, la naturaleza y la vida. De hecho, estas historias fueron y son un ejemplo de existencia para muchos. Esta es discriminada por los demás humanos porque, según estos, la mitología es obsoleta y son diferentes a sus medios de conseguir respuestas, en especial dos. Una es la religión, que se empeña en entender la divinidad y la mente de los dioses, la naturaleza de sus acciones y sus leyes, y así poder alcanzar una vida de alto valor espiritual al obedecer las leyes de sus deidades. Pero en algunas ocasiones sus rituales y dogmas no contestan alguna lógica aparente cuando no están bien estructuradas, causando mucha confusión y descontento. Y en estas muchos de sus miembros son personas corruptas e hipócritas, causando aún más descontento y aún más confusión. Esto los vuelve vulnerables a ataques de humanos que están contra la religión, ridiculizándola. También desprecian a los que se niegan a ser como ellos y o los que los cuestionan. Son intolerantes y de mente cerrada y están dispuestos a destruir a las demás para hacer la única verdad. En especial a las religiones que están mejor estructuradas y mejor organizadas que ellas. E incluso no cumplen con la solidaridad o bondad que predican, haciendo su adoración formal inválida. Las religiones que hacen esto están más acumuladas en el bloque occidental de la Tierra. Y la segunda es la ciencia, que en el planeta Tierra es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados, de los que se deducen principios y leyes generales. Esta pretende explicar el universo de forma comprobable y verificable, haciendo que muchas creencias infundadas sean reemplazadas por conocimiento tangible. Pero sus practicantes no son capaces de explicar las grandes cuestiones de la vida y la existencia, y no saben el porqué de estas, solo el cómo. Incluso hay ocasiones en las que algunos científicos humanos no están correcta y suficientemente informados como debería ser, son vulnerables a los ataques de los humanos que odian la ciencia, ridiculizándola. Los científicos también desprecian a los que se niegan a ser como ellos y o los que los cuestionan. Son intolerantes y de mente cerrada, y están dispuestos a destruir a las demás fuentes de conocimiento para hacer la única verdad. En especial a los humanos que tienen mejor vida que ellos, e incluso empeoran la situación cruel de su mundo quitándole el valor al conocimiento. Los científicos que hacen esto están más acumulados en el bloque occidental de la Tierra. Los humanos han convertido en símbolos algunas partes y órganos de sus cuerpos, como sus manos en un símbolo de acciones y o creaciones, sus cabezas como símbolo de pensamiento y o organización, sus ojos como símbolo de visión y o percepción, etc. Desafortunadamente usaron y usan la cantidad y o tamaño y o rareza de los adornos corporales como símbolos de liderazgo y supremacía, en especial sus órganos reproductores y glándulas mamarias, lo cual es muy estúpido. Pero sus atuendos y o adornos no naturales tienen muchos simbolismos, e incluso algunos representan honor o poder, tanto que algunos humanos intentan desesperadamente imitar esos atuendos y adornos, creando una versión pobre de estos, y tratan con desprecio a los que no son como ellos. La economía de los humanos tiene dos sistemas principales:
el trueque, que aún se sigue usando en lugares poco avanzados y o de bajos recursos, o clandestinamente en las grandes ciudades, y un sistema de intercambio directo cuya unidad principal es el dinero. En la Tierra funciona así: se ofrece un producto de cierto valor monetario llamado precio, y alguien que necesite y o quiera ese producto lo intercambia por una cantidad monetaria de valor equivalente, a menos que la cantidad que tenga sea insuficiente. Cuando la cantidad que se ofrece es mayor al precio establecido, el vendedor debe dar una cantidad equivalente al resultado sobrante llamado cambio. Ese sistema es simple y funcional, pero el problema empieza cuando los humanos guardan su dinero en edificios de almacenamiento antirrobos, administración y control de dinero. Los humanos los llaman bancos. Tienen la estúpida creencia de que el dinero que los humanos civiles desconfían es suyo, y es por eso que alteran precios a niveles irracionales e incluso crean tributos que exigen dinero mediante el gobierno llamados impuestos. Estos le quitan su dinero de forma repentina, causando mucha pobreza, y si no pagan sus impuestos, las consecuencias son lamentables porque están contaminados de avaricia y su poder exige demasiadas víctimas. Las industrias de la Tierra no son lo que deberían. Esto tiene muchas razones. Funcionan de esta manera. Debido a que los humanos necesitan tener dinero para comprar alimento y agua, las industrias ofrecen una determinada cantidad de dinero a cambio de tiempo, energías, habilidades y fuerzas de los humanos que contratan para fabricar los productos correspondientes o cumplir sus respectivos servicios. Aunque algunas cumplen con su función, las demás entregan servicios y o productos inútiles creados con métodos innecesarios. Estos crean contaminación, lo cual causa enfermedades, y en caso de los servicios generan confusión y complicaciones debido a la mala forma en la que están organizados, lo cual genera estrés a sus empleados y clientes. También está el hecho de que a veces sus trabajadores son tan torpes y o incompetentes que causan un mal manejo y o reparación de la maquinaria, que causan lesiones y heridas e incluso muertes, o accidentes químicos que causan enfermedades, intoxicación o muerte. Pero para solucionar eso, los jefes y propietarios de estas industrias decidieron contratar máquinas más obedientes, o robots como estos les llaman. Estos, al no tener necesidades como los humanos, no necesitan dinero, no se cansan y no se equivocan. Pero la sustitución de personal causa descontento porque deja a los humanos sin empleo, y la ausencia de empleo les causa ausencia de dinero, y la ausencia de dinero causa ausencia de alimentos o servicios. Y con eso empiezan conflictos interminables y en muchas formas, como protestas. Pero las protestas también son causadas por jefes que no distinguen la diferencia entre empleado y esclavo, pues explotan, maltratan y hacen otras cosas aún más desagradables a su personal. La geografía de la Tierra es engañosamente sencilla. Cada humano o grupo de humanos tiene un territorio propio en vez de que lo compartan todos como uno solo. Estos territorios tienen límites naturales o artificiales. Los títulos de algunos territorios fueron cambiando con el tiempo, y actualmente se les conoce como naciones, y cada una de ellas ve por sus propios intereses en vez de su bienestar. La educación en la Tierra se creó para explicar el universo, su funcionamiento y cómo existir y sobrevivir en él, también para explicar el mundo que se construyó en el planeta. Pero el gobierno y la sociedad utilizaron esto para crear humanos obedientes e inútiles, quitándoles su identidad e imaginación, tratándolos como máquinas, trayendo ineficiencia y confusión debido a que les enseñan conocimientos inútiles y triviales. Es por eso que muchos humanos no tienen interés en aprender y ven esto como una pérdida de tiempo. A estos humanos les espera un futuro de dos posibles. El primero es que logren una vida exitosa independientemente de todo sistema, y el segundo es que terminen como especímenes miserables y horrendos como todos los demás. Aunque hay educadores que enseñan cosas realmente útiles, no pueden evitar del todo el segundo futuro, y es casi imposible el primero. El gobierno de los humanos fue creado para evitar que su coexistencia entre ellos no fuera caótica y no terminaran destruidos. Para eso, usan dos formas de gobierno. Las formas de gobierno de poder absoluto como la monarquía, la dictadura y la aristocracia son muy útiles, porque pueden solucionar cualquier problema con solo ordenarlo y un par de movimientos de sus manos. Pero parte del poder absoluto es que puedes hacer lo que quieras y no hacer lo que no quieras, como por ejemplo abusar de tus privilegios o no atender las necesidades de tu gente respectivamente. Los monarcas y aristócratas han ido perdiendo poder porque la gente ya no confía en ellos. Las formas de gobierno semiabsoluto como la democracia y las repúblicas se crearon para evitar los abusos del gobierno absoluto, y la gente decide quién los gobierna. Pero gente corrupta y hambrienta de poder hizo modificaciones aberrantes a la democracia, haciéndola parecer muy confusa.
y solo beneficia a quienes ya tienen poder. Incluso, cada uno de sus candidatos intentan quedar bien con promesas vacías e imposibles de cumplir y crean propaganda negativa de otros candidatos, en especial las repúblicas de gobierno representativo. Y cuando uno de ellos ya es elegido, cree tener poder absoluto y el derecho de poder hacer lo que quieran y no hacer lo que no quieran, como por ejemplo, abusar de sus privilegios y no atender las necesidades de su gente respectivamente. Los gobernantes democráticos fueron disminuyendo sus promesas cumplidas y por eso la gente no confía en ellos. También hay formas de gobierno alternas y distintas a estas, pero son muy infravaloradas y la mayoría les falta organización. Pero en cuanto a las más ingeniosas y mejor pensadas, no son aprobadas y hay dos posibles razones. La primera es porque la gente está más acostumbrada a las formas de gobierno existentes y a seguir órdenes absurdas y contraproducentes. Y la segunda, que es la más probable, es que los gobernantes se esfuerzan porque no sean posibles, porque solo quieren conservar el poder sobre otros humanos para seguir perjudicándose mutuamente. Estos gobernantes, cuando no pueden o no quieren solucionar un problema entre ellos, recurren a iniciar guerras. Pero últimamente las guerras han perdido el honor para todos los miembros de sus ejércitos, como aquellas que eran para defenderse de invasores. Pero ahora son para que gente egoísta y estúpida demuestre quién es el mejor de su especie y dejan terribles daños a ambos bandos, tanto como ganadores como perdedores. Pero los civiles tampoco están exentos de estas culpas, por ejemplo las familias y otros grupos. Las familias son grupos de individuos que comparten una relación parental formada por los progenitores y su descendencia, y en ocasiones por la descendencia de la descendencia. Estas se organizan de formas diferentes cada una, pero en esencia son de forma jerárquica y en su cima está él o la cabeza de familia y se encarga de dirigir cada aspecto y asunto de sus parientes, de quien hablaremos más adelante. Cada uno de esos miembros conviven entre sí de forma organizada y armónica, pero deja de ser así cuando hay problemas entre dos o más miembros de estas familias por diferencias, rivalidades, odio, falta de comunicación y conflictos de autoridad, y a veces con su misma generación o con una superior y o inferior. Uno muy repercusivo es los problemas entre los progenitores que están unidos matrimonialmente, debido a que ya perdieron la confianza entre ellos, falta de comunicación y organización, problemas financieros, de rol y deber, sus acciones, otras molestias o todas las anteriores. Estos problemas causan traumas, deudas y otros efectos secundarios lamentables causados por alguna estupidez, como por ejemplo apareamiento con otro u otros individuos de parte de uno de los cónyuges o ambos. Pero las peores cosas son las realizadas por los cabezas de familia. Estos, al tener autoridad, creen que son los dueños de sus parientes como si fuera un gobernante de poder absoluto, pues creen que lo saben todo, llegan a reglamentar las vidas de sus cónyuges, descendientes y hermanos con puño de hierro y deciden sus futuros sin tener en cuenta sus opiniones ni necesidades, y les exigen más de lo que pueden dar. También están los que permiten el libertinaje de todos ellos consintiendo sus caprichos y berrinches, causando muchos problemas y desgracias a los que están a su alrededor y a ellos mismos, creando personas flojas, mimadas y dependientes. En los grupos civiles formados por 3 o más miembros siempre hay alguien que toma las decisiones e impulsa a los demás a continuar para conseguir un objetivo, y es el que sabe qué hacer en las situaciones difíciles. Estos en los primeros días de la humanidad fueron escogidos como líderes y son el motivo de los anteriores. Pero en la actualidad los líderes de los grupos civiles son manipuladores y crueles con sus subordinados, tanto que les dan falsas esperanzas a estos para que sigan conservando su poder como lo hacen los democráticos, a diferencia de que únicamente necesitan hablar para convencer. Con estos hechos tienden a ser desorganizados y a causar que los subordinados peleen contra sus líderes y o escojan otro. También está el hecho de que hay grupos civiles que tienen rivalidades entre sí, y los resultados de estos son directamente proporcionales a los factores anteriormente mencionados. No se sabe con total exactitud el origen de su planeta y tampoco el origen de la vida misma. Es todavía un tema de muchos debates acalorados. Hay una teoría de que un dios omnipotente, o varios dependiendo de la región, creó el universo, lo que hay en él y la vida y los humanos con un propósito.
Otros dicen que la vida surgió mediante una evolución que llevó millones de años hasta llegar a las formas de vidas actuales sin un propósito especial. Pero nadie está totalmente seguro del origen de la vida. Pero sí están totalmente seguros de lo que pasó una vez que se originó. Su historia se divide en dos, la prehistoria y la historia. Esta primera se divide en la edad de piedra y la edad de los metales. En estos tiempos los humanos dominaron el humilde oficio de la agricultura y una vez hecho esto dejan de ser nómadas y se asientan en un solo lugar. La prehistoria termina con la aparición de un método de documentar todo lo sucedido llamado escritura y allí comienza la historia. En este punto nacen las primeras civilizaciones, Mesopotamia y Egipto, India y China, y más tarde salen otras más en distintos lugares, entre ellas el Imperio Inca, Grecia y Roma. Surgen nuevas religiones monoteístas como el judaísmo, el islam y el cristianismo. Mientras tanto, en el continente África, un líder nato y estratégico logra unir muchos clanes y tribus para formar un reino propio, pero las cosas se complican desde el año 280 del calendario rúnico. La invasión de los reinos bárbaros causa la caída del Imperio Romano, se impone el régimen feudal e inicia la Edad Media recordada por los caballeros, castillos, inquisiciones religiosas y enfermedades letales. La Edad Media dura 1000 años y termina con la caída de Constantinopla de parte de los turcos. Surgen nuevas ideas e inicia el Renacimiento. En ese tiempo las ciencias y las artes avanzan. En las islas orientales muchas tribus y clanes pelean entre ellos para obtener el poder político, trayéndonos a algunos de los mejores guerreros de la historia. La Tierra sigue siendo explorada y se descubren nuevos continentes como América. Se consolidan los imperios y surge el absolutismo, periodo de reyes con poder absoluto. Grupos se inconforman con el poder desmedido de los monarcas y se dan cuenta de su miseria con la llegada de la Ilustración. Inician las revoluciones liberales y se crean conceptos como nación y Estado. Este nuevo pensamiento llega al continente América e inician todos los movimientos independentistas de este. A su vez, se expanden y consolidan nuevas potencias como Rusia o Estados Unidos. Se inician las revoluciones industriales y nace el capitalismo. Este triunfa y se expande por todo el mundo en el imperialismo teniendo como opositor el movimiento obrero. El continente Europa se divide en facciones, hay una paz falsa entre naciones, estalla la Primera Guerra Mundial. Hay tensión y endeudamiento entre naciones, Segunda Guerra Mundial. El mundo de la Tierra se divide en los bloques socialista y capitalista, lo cual causó crisis y la caída del bloque comunista. Se hacen muchos avances y cambios tecnológicos, económicos y culturales que nos llevan a la actualidad con la globalización, el auge de los medios de comunicación y la tensión entre naciones que podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial y seguramente empezará por alguna estupidez.